jornada del día de hoy con una finalmente, ¿cómo lo vamos a plantear? ¿Una entrevista? Ya, con una entrevista a Jorge Pluto Abarca, gran ingeniero en sonido de nuestro país, profesor también de la carrera de producción musical, con una vasta experiencia tanto para el sonido en vivo como también en la grabación de discos. Hay muchas cosas que ustedes ya saben, de otras muchas más se van a enterar hoy día porque justamente Gerardo Figueroa, también profesor de nuestra carrera, se va a dedicar a traer a la luz muchos recuerdos que Pluto por ahí tiene medio perdido, incluso quizás, de lo que han sido su trabajo en producciones importantes para el desarrollo de la música popular en nuestro país. Así que, por favor, les pido un súper aplauso para Jorge Pluto Abarca, también para Gerardo, que nos acompañan el día de hoy. Gracias. Muchas gracias, Alfonso, por la presentación. Estamos tremendamente agradecidos por la posibilidad. Vamos a aprovechar de contar algunas anécdotas del making of de esta conversación. Nosotros teníamos contemplado esto desde que Jorge Pluto Abarca era parte del plantel, y tiene que haber sido eso incluso casi antes del estallido. Pero diversas razones, todas asociadas a su apretada agenda, le impedían coincidir, y cuando coincidía nos cancelaba a último momento. Entonces, y no irresponsablemente, o sea, sino que nos cancelaba, por ejemplo, días antes, 2 días antes, y lamentablemente igual, si bien la pandemia nos hizo ganar harta luz en términos de cómo organizar cosas de manera remota, nos hizo perder algunas respecto como de el making of asociado a esas cosas remotas. Entonces, para mí y para toda la carrera es un tremendo lujo, no solo que el Jorge se haya incorporado como docente, sino por lo que él representa una parte de la historia de nuestro ecosistema musical local que no se suele tomar mucho en cuenta, y que es justamente la gente que está detrás del escenario. En ese sentido creo que haber partido con Carlos fue muy interesante, porque ese escenario que él nos presenta, que ahora está tan organizado y tan cercano a cómo se genera en las grandes ligas este tipo de actividades, ya no está tan lejos. Y justamente el mérito es que el Jorge vio crecer ese escenario. Él empezó a fines de los años 80 a trabajar de unas maneras muy sabrosas que las cuenta en una entrevista muy larga que también le hicieron en pandemia para la página Sabe, así que no le voy a preguntar nada de lo que sale ahí para que ustedes vayan, nos pidan el link y lo vean. Pero sí quiero partir con algunas cosas que tienen que ver con producciones que él ha hecho. Hizo una selección de 4 temas desde más o menos ese periodo hasta ahora, para que él nos vaya conversando respecto a sus recuerdos. Si no tiene recuerdos en lo inmediato lo vamos a ayudar, porque pues de hecho le entregamos la lista de canciones antes. Así que vamos a partir con una que corresponde a, de hecho, la primera grabación que yo le escuché y la primera vez que yo lo vi en el caratulín de un cassette, mencionado como ingeniero de mezcla, grabación y... Voy a leer la foto que la tengo acá. Aquí está. Es ingeniero de sonido, grabación y mezcla. O sea, le tocó toda esa parte. Después nos vamos a ver la parte de la masterización. Tengo una pregunta que me imagino ya cuál es la respuesta, pero la voy a hacer igual después. Medusas en el pensamiento no te dejan volar, atrapan tus miembros de placer, nunca serás feliz así. Medusas bajo el corazón jamás me engañarán. Yo saco vida del dolor, así encuentro libertad.
Este es un tema que se llama Medusas y apareció en un cassette editado en 1991 por Andrés Godoy y su proyecto de banda de aquel entonces, La Divina Paciencia. Para quienes no conocen a Andrés Godoy, él es un guitarrista sanantonino que desarrolló una técnica de tapping con la mano izquierda para tocar, a la cual llamó tatap, dado que él en un accidente perdió el brazo derecho, que era con el que tocaba. Entonces eso le significó tener que hacer absolutamente todo con la mano izquierda. Y hasta hace unos años desarrolló unas grabaciones y ha seguido persistiendo en el estilo y yendo incluso a festivales de tapping donde toca con gente que usa el recurso en ambos brazos. Así que no deja de ser una tremenda muestra de persistencia. O sea, esta grabación del año 90 se publicó en el año 91, sonó entre el 92 y el 93 en lugares muy acotados y aparece testimoniada como en las primeras pegas formales de Jorge en esa parte. Así que cuéntanos, Jorge, ¿qué viene a tu mente tras escuchar esto? ¿Hace cuánto que no escuchabas esto para empezar? Yo creo que no lo escuché nunca más después de que lo grabé. ¿Alguna malacar? No, la verdad es que como Gerardo es bien estudioso en ese sentido, yo lo tengo como recuerdo muy vago el haber trabajado en esa producción. De hecho, me mostró la carátula y me sorprendí de verme como ingeniero de grabación y mezcla, porque muchas veces, por lo menos en épocas anteriores, los créditos por lo general no se ponían en los discos. Entonces, como que nunca se sabía quién participaba, ya sea como productor, como ingeniero, como músico incluso. Pero creo que es la primera vez que lo escucho después que lo grabé. No me acuerdo. Sí me acuerdo del proceso. Tengo algunos recuerdos del proceso. Cuéntanos. Y es un disco que me da la impresión, no estoy seguro, yo empecé en esto bien en los 80. Yo en el 86 salí del colegio, empecé a estudiar y creo, no estar muy perdido, creo que este fue el primer disco que hice en términos de grabación, de mezcla, se podría decir también de producción, siendo súper joven. Yo a los 18 años creo que hice este disco, porque fue en la misma época en que empecé a trabajar con las bandas que trabajo hasta ahora. Pero la verdad es que fue un disco bien especial, porque la primera impresión es ver a Andrés, ¿no es cierto? Que para mí fue alucinante trabajar con él. Es una bellísima persona, es un excelente músico y es una persona que ¿cómo se llama? Que tiene un mundo creativo que es súper amplio y ese mismo mundo creativo te permitía, bueno, uno con la locura de ser joven y buscar y experimentar. Fue un disco en esa onda, fue un disco súper experimental, buscamos sonido. Me acuerdo muy clarito que nos demoramos mucho en encontrar su sonido para la voz. En esa época esto se grababa en cinta. Las máquinas no estaban metidas dentro del computador, entonces había que trabajar MIDI de verdad, ¿no? Triguear, hacer un montón de cosas MIDI y por lo general yo creo que este disco se debe haber grabado en 16 tracks. En 16 tracks analógicos, y esos 16 tracks analógicos fueron sincronizados vía MIDI, vía SEMTI, que es todo un mundo, vía SEMTI MIDI con los teclados corriendo a tiempo real. Este disco tiene batería, tiene bajo, tiene percusiones. Todo eso fue grabado en cinta y los teclados fueron tirados, trigueados en tiempo real. Entonces, con el SEMTI, secuenciadores y un montón de cosas, la mezcla está hecha de una sola pasada. Por lo general en esa época era muy difícil
hacer una premezcla, hacer una mezcla, era todo análogo. Entonces, el que se equivocaba había que volver atrás y volver a empezar a mezclar, tratar de tener la mayor cantidad de manos posible en la consola para ir haciendo los movimientos que había que hacer. Pero este disco fue un disco bastante, para la época y para mí fue súper innovador porque eran tecnologías que yo recién estaba conociendo, saliendo de la escuela, ni siquiera saliendo de la escuela. Entonces fue un bonito desafío y tengo muy bonitos recuerdos en términos del momento de la grabación. Del momento de si tú me dices qué temas salen en el disco, no tengo idea, no me acuerdo, pero sí el proceso creativo y el proceso de grabación fue 100% analógico y todos los teclados iban a tiempo real. Por lo tanto, los procesos eran los que se hacían, los que se podían hacer en el minuto. Y creo que fue un bello disco. O sea, yo en términos de recuerdo es lo que tengo. Muy bonitos recuerdos de mi primer disco, de primera búsqueda, sonido muy ochentero, noventero, mucha búsqueda, mucho sinte, mucho que procesar, mucho que hacer esto. Pero eso lo permitía la música y por supuesto el creador. O sea, aquí el más importante es Andrés, junto con su banda, que te permiten en el fondo ser un aporte desde el lado tecnológico. Eso es lo que recuerdo básicamente, ¿no? No, pero tremendos recuerdos, pero además que es cierto que era súper difícil, o sea, no solo el término de grabar, sino que también esas tecnologías eran súper nuevas, o sea, toda la gente que las tuvo en aquel entonces, o sea, las aprendió por ensayo y error. O sea, la mayoría de los músicos aprendían en la medida que se iban comprando los equipos. Porque muchas veces, cuando tú no tenías el conocimiento tecnológico en términos matemáticos, leer el manual no te servía mucho. Entonces era súper intuitivo aprender a usar un secuenciador, aprender a usar un teclado, a poder mezclar timbre, a poder crear tu propio timbre. Entonces era súper intuitivo en términos de creación. Bueno, después ya apareció más información y las mismas escuelas fueron formando, pero este disco en particular fue súper experimental. Eso, y cuando uno es joven, mientras más experimente, mejor. Justamente. Así que, sí, no, pero en ese sentido es súper interesante que nos menciones eso, porque hecho aparecen también consignados los ingenieros que se encargaron de la programación. En ese caso, Leonardo yo no Parma, sé ni quiénes son. Leonardo Parma dice que hizo programación en Macintosh y operó Ojo, también junto con Igor Macintosh, Rodríguez. no Apple, Macintosh. Macintosh, ni siquiera Apple. O sea, estamos hablando de... Estamos hablando del Macintosh, que era una cajita cuadrada que venía con un floppy disk de 3,5 Claro. y el teclado integrado o con un cablecito de esos de multipines. Ese era el Macintosh. El Macintosh, ¿no? claro. Y esos disquitos eran más grandes que los disquetes que a lo mejor alcanzaron a conocer. No, los disquetes de 3,5, unos cuadrados con un entre comillas, un tape que va adentro, una especie de ¿cómo se llama? De filamento como el de la foto, Claro. donde tú podías hacer almacenaje, entre comillas, digital de 3,5 megas. Justamente. Sí. Y ahí guardabais todo, guardabais los programas, los movimientos de los programas, guardabais las secuencias en 3,5 megas. Claro, No sé, imagínense a esos músicos con los 5 teras, 8 teras de información. o esos petabytes que ahora uno aspira. No, Prosiga, profesor. no, pero muchas gracias. No, está bien, pues esto es parte del paisaje. Así que vivamos el paisaje en toda su intensidad. La pega de ingeniero de grabación de música en aquel instante también implicaba como moverte en muchos estilos distintos, más que especializarte en alguno. O sea, es que era todo un mundo. Pues. Imagínate que, no sé, yo en la mañana grababa a Tommy Rey y a las 4 de la tarde entraba La Ley al estudio. Al día siguiente tenía cueca, al día siguiente me tocaba tango, al día siguiente me tocaba de nuevo rock o pop o punk incluso.
Entonces, habíamos, bueno, muchos ingenieros que trabajábamos con un montón de... No habían tantos estudios de grabaciones, sí los que habían eran súper competitivos entre ellos, y lo que hacían los sellos por lo general era mandar sus artistas locales a ciertos estudios. Entonces, por ejemplo, a mí me tocaba hacer muchas cosas de Alerce, muchas cosas de EMI, muchas cosas de Polygram en esa época. Se crearon algunos sellos nuevos como Unión Record y un montón de cosas que hacían música popular. Y casi todo eso recaía en el estudio donde me tocó a mí la suerte de llegar a trabajar. Y por supuesto habían otros que grababan otras cosas, no sé, porque tenían mucho más tecnología que la que tenía el estudio donde estaba yo, donde grababa gente que era como, entre comillas, mucho más famosa, mucho más popular, ¿no es cierto?, y que tenía otros estilos de música. Entonces, nosotros en el estudio en que a mí me tocaba participar, básicamente hacíamos de todo. Y eso enriquece, porque estás acostumbrado a escuchar música de todo tipo. Sí, pues. Bueno, el estudio en el que trabajaba se llamaba Mix, justamente. El estudio Mix, después de estudio Mix me fui a Filmocentro. Perfecto. Vamos a escuchar algo que tiene que ver justamente con lo que hiciste también en Mix, al Ya. igual que este disco de Andrés. Otro flashback. Otro flashback, claro. Perdón. ¿Cómo? No, mira, yo llegué al estudio bien como de rebote, porque yo trabajé, mientras estaba estudiando, comencé a trabajar, por necesidades económicas, de todo, y empecé a trabajar en audio. Empecé a trabajar en una empresa, luego el tipo que era dueño del estudio de grabaciones dijo: viejo, tú no tenés que estar aquí, tú tenés que ir a otro lado, tú eres mejor que lo que te están... O sea, tú podés dar más de lo que estáis dando aquí, así que vente a trabajar al estudio. Y ahí me fui a ese estudio y la verdad es que lo armé entero. O sea, el estudio no existía 100% como yo pensaba que existía. Así que tuve que soldar cables, llevar café, hacer aseo. Era el goma del estudio. Y sí, ahí aprendí a trabajar en el estudio, entre comillas, porque en la época en que yo estudié no estaba internet. De la única forma de aprender era con manuales, entender los manuales, ¿no es cierto? Y hasta el día de hoy creo que es la mejor técnica. ¿Y cómo se llama? Y comencé grabando casi al tiro. O sea, debo haber estado, no sé, 2 semanas, 3 semanas haciendo aseo y llevando café. Y al rato partió, no sé si esa producción u otra, la verdad, no sé cuál fue la primera, pero me tiraron a los leones al tiro. O sea, viejo, ¿está ahí, te atreví a grabar? Nunca he dicho que no en términos profesionales. Así que para mí son todos los desafíos tan entretenidos que los tomo. Entonces, cuando me dijeron, ¿te atrevías a grabar? Claro, no tenía idea ni cómo se ponía la cinta, no tenía idea de nada, pero lo aprendí ahí en el minuto. O sea, esto pasará por aquí, pasará por allá, listo, vamos grabando. Y tuve la suerte de que funcioné como ingeniero y como grabador en general, y ahí me quedé... No sé cuánto, yo creo que el profe sabe cuántos años, pero mucho. Ya, yo no tengo problema, siempre le digo a los estudiantes que uno tiene que lanzar el carnet al viento con total libertad. Nosotros parece que tenemos más o menos la misma edad, 50, 54 por ahí. Así que, y para comprobarlo vamos a ver ahora una de estas grabaciones que incluso hizo Jorge en el Mix. Basta ya de ceremonias, de graduaciones, después de esto no hay gloria.
Después de esto no hay honores, de nada sirven los cartones. Allá está la autoridad con sus caras de niños buenos, el profe y el alcalde y más de alguien de su familia. Emocionados los padres están y los niños con cara de idiota, disimulando el temor a su futuro esplendor. Yo me río porque estoy viendo la carátula. Bueno, este era el Futuro Esplendor, la primera cassette que Los Miserables publicaron por Alerce, después de haber editado un demo grabado en Radio Estudio de René Gallardo que se llamó Democracia, un signo de interrogación, y eso lo publicó el otrora glorioso sello Liberación. Acá estamos justamente escuchando lo que fue como el debut con bombo y platillo Los Miserables en ese entonces, el 92. Antes habían sonado en espacios dedicados a música chilena o en radios como la Radio Umbral, que tocó un montón de estas cosas también. Y en los créditos del caratulín, nuestro héroe aparece como ingeniero de sonido junto con Gastón Rodríguez. ¿Se repartieron pega? ¿Cómo fue eso? Lo que pasa es que, bueno, como un poco de historia, en ese estudio Mix, yo era el ingeniero. Había otro ingeniero que es como mi padre, se podría decir en términos ingenieriles, que es el Eduardo Vergara, que en esa época era el ingeniero top. Era un ingeniero que de la noche a la mañana agarraba un avión y se iba a trabajar con Astor Piazzolla en Francia, o sea, todo. Y cuando él se iba, necesitábamos un asistente. Y yo llevé a Gastón, que fue un muy buen amigo mío y compañero de la universidad, y él fue asistente del estudio. Entonces, cuando yo me iba a almorzar, él se quedaba grabando y compartíamos un poco el trabajo de algunas cosas, no todas, porque empezó a pasar también que muchos músicos, no, nosotros queremos grabar con tal ingeniero, entonces era como bien, en ese sentido, bien restrictivo, pero sí, Gastón fue un asistente que tuvimos en el estudio. Súper. ¿Y qué recuerdos tienes de la interacción con Los Miserables en ese entonces? Mira, en época en donde nadie tenía home studio y con no, suerte había salas de ensayo. ¿Cómo fue? Sí, fíjate que trabajar con ellos en ese disco en particular, yo en general soy bien romántico al momento de hablar de los discos, porque todos los discos significan algo, y la verdad es que yo de punk tenía muy poco. Yo vengo del otro lado de la música, del lado que le gusta escuchar los espacios abiertos, de ver texturas, de escuchar y ver texturas dentro de un disco, de ocupar esos espacios con timbres bonitos y todo lo demás. De punk, creo que conocí a los Ramones, los había escuchado un par de veces, y de repente llegan estos muchachos al estudio, tocando así increíble, o sea, para la época era una de las mejores bandas punk que yo había escuchado, y eran todos niños, o sea, eran muy cabros jóvenes. Yo creo que el mayor, creo que era el bajista, el Pato, creo que era el mayor, y habrá tenido 23 años con suerte. Yo creo que capaz que menos. Entonces, todo punk, las pedaleras punk, los bajos punk, ¿no es cierto? Claro. Sacando los ruidos, metiéndole un cable en el dedo, ¿cachai? Metiéndose un cable en la guata para que saliera el ruido del bajo. O sea, con instrumentos, entre comillas, de no la mejor calidad, pero los tipos llegaron con una actitud tremenda a grabar, y aprendí del punk, o sea, aprendí que el punk es pura energía, y me pareció un mundo súper bonito desde el lado musical, y desde el lado espiritual con ellos fue a toda raja. O sea, creo que trabajar con ellos en esa época, yo aprendí mucho con ellos. Olvídate lo que era grabar con click, eso no existía. Entonces,
era todo un mundo y por supuesto que todo a primera toma. Entonces vamos tocando, eran sesiones que de pronto estábamos toda la mañana haciendo una batería para un tema y buscando que la batería quedara más o menos pareja, también en cinta. Entonces lograr hacer ese disco, que tampoco lo recordaba, fue top. O sea, para mí me enganché con un mundo que yo no conocía en términos de sonoridad ni nada, porque no lo escuchaba muy seguido. Y también para el estudio fue entretenido hacerlo, porque también el estudio ya tenía como un camino sonoro bastante como específico, que era un camino más acústico, más en la onda del jazz, más en la onda del folclore, más en la onda de los instrumentos acústicos. Pero cuando llegaron estos locos se transformó todo y fue la raja. O sea, yo tengo muy bonitos recuerdos de eso y cada vez que los veo por ahí yo me quedo a escucharlos, porque la evolución que ellos tuvieron desde este primer disco hasta los discos posteriores fue notable. Entonces, una bonita partida de trabajo con ellos. No, súper. Además que re interesante porque ellos regrabaron Futuro Esplendor el 2016, entonces súper interesante escuchar esta versión con la que hicieron años Esta después. es mucho más primitiva, mucho más, debe sonar mucho más pequeña que la que grabaron después. Fundamentalmente es eso, sí, hay como, entonces se nota ese oficio. Tecnológicamente, y además tecnológicamente eran otros los recursos que había, entonces funciona. No, genial, genial, ¿no? Y celebro algo que siempre hemos conversado, sobre todo con el que ya he sido casi insistente hasta la majadería con mi estudiante en el tema de abrir la escucha a todo lo que se nos cruce. Si uno llega de repente demasiado concentrado en hacer un solo estilo o estar dentro de una escena, probablemente te va a hacer ganar experiencia en el comienzo, pero después va a llegar un momento que no va a ser suficiente. Y de todos lados se aprende. Así que. Súper. Ahora vamos a dar un salto cuántico justamente hacia lo que estamos viendo en pantalla. Wow. Lo menciono porque Luz de Flash fue Premio Pulsar Mejor Álbum 2022 y eso también fue grabado aquí por nuestro héroe. Escuchemos un poquito para ver cómo está. Me gustaría que antes que escucháramos un poquito habláramos del proceso y al final escuchamos para ver cómo llegamos a eso. Perfecto. En el proceso. Ya. A ver, tú empezaste a grabar discos con Congreso el año 96. No tengo idea. Mal no recuerdo. No tengo idea. La última que conversamos previamente. Debo reconocer que tengo una memoria que funciona desde 2 horas para atrás y hasta ahí llego. Bueno, eso es producto del oficio también. Si uno por lo mismo empecé con estos temas antiguos para dar una idea de eso, cómo ir despejando la cabeza en ciertos momentos. Claro, porque tú tienes una historia con muchas de las bandas con las que has trabajado así seguido, que también es tremendamente afectiva. Te encontraste con Congreso para su gira al sur, terminaste haciendo sonido en vivo para ellos en esa gira al sur, sin haber hecho sonido, refuerzo sonoro antes, por ejemplo. Y después reapareces ya grabando discos como Por Amor al Viento del año 96, bueno, y de ahí empezaste a grabar todos los discos de Congreso hasta este. Sí, bueno, voy a contar un poquito del más o menos del contexto, ¿no? Adelante. En la época en que yo empecé, el año 86 comencé a estudiar. El año 86, por lo que expliqué recién, empecé a trabajar el mismo año 86 sin saber nada. O sea, yo empecé a estudiar, empecé a trabajar el primer año de la escuela, donde me enseñaban 1+1 y 3×3. O sea, ni siquiera veíamos manuales, ni siquiera veíamos equipos, ni ninguna cosa. Y comencé a trabajar en una discoteca con un tipo que tenía un sistema. Y ese sistema, en algunas fechas, la discoteca se cerraba, paraba la discoteca, y ese sistema se movía. Entonces podíamos hacer sonido con distintas bandas, moviendo el sistema, haciendo sonido en vivo y todo lo demás. Hicimos una gira por las poblaciones con Sol y Lluvia con ese sistema. Yo fui haciendo sonido a Sol y Lluvia toda esa gira, el largo tour. Después de eso, en algún minuto se planteó una gira al sur.
Y esa gira al sur, lo que a mí se me comunicó era que era con fulano. Yo era fan de fulano, hasta el día de hoy. Entonces, fan así, fanático, de los que iban a los conciertos y metían los cabezas dentro de los parlantes, esa onda. Y de repente llego al terminal, y en el terminal no veía a Darlet, no veía a nadie de fulano, y diviso así a lo lejos a Pancho Sasso, el vocalista de Congreso. Toca que el dueño del sistema se había equivocado de nombre de banda, confundió fulano por Congreso, para él eran las dos bandas iguales, no las cachaba. Y peor, o sea, más fanático aún. O sea, la misma onda, también voy a los conciertos, voy a Pío Nono, voy a Bochef, voy aquí, voy allá, no me perdía conciertos, me sabía todos los temas. Fuimos al sur y toca que la banda con la que viajábamos era Congreso, y esto fue el año 86. Desde el año 86 hasta ahora sigo siendo el ingeniero en vivo de ellos, y en el estudio de grabaciones creo que sí comencé con el proyecto de Por Amor al Viento, que fue un disco que se hizo para la EMI, sí, que fue un disco en esa época que estaba a cargo de todo lo que era EMI Odeón Nacional, era una persona que murió hace muy poquito, sí, pues que es Carlos Fonseca. Carlos Fonseca tomó a la EMI y se hizo cargo del catálogo nacional popular, más que popular, se podría decir pop o rock, ¿no? Y ese disco salió por sello EMI, que son puras canciones, porque a Carlos se le ocurrió que Congreso debería ya olvidarse de su mundo ecléctico musical sonoro, y hicieron un disco de puras canciones. Disco que no es malo. Acá tenemos uno. Sí. Vamos a poner un poquito de fondo para que vean. Y ese disco fue, yo en esa época ya el estudio donde yo estaba migró hacia Filmocentro. Filmocentro era, entre comillas, el estudio top que había en Santiago y en Chile. Tenían consola analógica de 48 canales, tenían multipista digital en cinta, multipista analógica también en cinta. Y este disco, cuando me proponen hacerlo, yo trabajaba en el estudio B de Filmo. Este estudio, por las condiciones de la banda, porque les gusta tocar en general a todos juntos, lo tuvimos que hacer en el estudio A. Y también sirvió para que yo entrara al estudio A. Sí, en el estudio A solo grababan algunos personajes, y sirvió para que yo diera el salto del estudio B al estudio A. Y este disco lo logramos hacer 24 tracks analógicas más 24 tracks digitales. Teníamos 46 tracks en total, porque ocupábamos pistas de sincro, ocupábamos las dos, y fue el primer disco que hicimos, entre comillas, donde hicimos conjugar los dos mundos, el mundo analógico y el mundo digital. Entonces dijimos, ¿cómo lo grabamos? O sea, al final fue una mixtura bastante entretenida, porque lamentablemente, o en realidad no, anecdóticamente, siempre los discos de Congreso son payers. Entonces entramos al estudio y, oye, este disco tenemos que tenerlo a septiembre tal fecha. Siempre nos toca que grabamos en invierno. Y coincidentemente, ¿por qué? Porque todos los integrantes de la banda son profesores. Entonces están las vacaciones de invierno, ¿no es cierto? Y entramos al estudio por lo general en invierno, y por supuesto grabando con frío, grabando todos con chaqueta, con parca, dentro del estudio y todo. Pero lo loco es que ha pasado en la mayoría de los discos que hemos hecho. En un disco que hicimos que se llama Alzheimer. ¿Cómo se llama? La Loca Sin Zapato. No. La Loca Sin Zapato, el que vino después, que también, bueno, todos los discos casi se han grabado en invierno. Y este disco, Por Amor al Viento, fue el primer disco, entre comillas, que tuvo un proceso de mastering profesional.
O sea, este disco se grabó en Chile, se mezcló en Chile y se masterizó en Nueva York. Y fue el primer disco donde nosotros como banda, cuando a mí me dicen, oye, hay que entregar el disco para que lo mastericen, sí, pero este disco hay que tomarlo, hay que mandarlo a Estados Unidos y que lo hagan en Estados Unidos y lo manden de vuelta. No, pero es que aquí, no es lo mismo. O sea, el proceso de mastering no es el proceso de subir el volumen, no es el proceso de... el proceso de mastering es un aporte que hace otro ingeniero al final de la cadena. Por lo tanto, necesitamos una persona idónea para hacer eso. Y aquí en Chile no se masterizaba. Entonces, la única forma de hacerlo, entre comillas, profesional, y aprovechando que estaban las lucas de la EMI, este disco se agarró, el Tilo, que es el baterista, partió en un avión, se llevó 2 DAT, Digital Audio Tape, se llevó 2 DAT, uno por si acaso con los láser echaban a perder la cinta. No sé si todos saben, pero la cinta DAT, Digital Audio Tape, es una cinta como una cinta de cámara, de video, de grabación digital. Entonces, el problema que tiene eso es que si tú lo pasáis por cualquier imán, se pierde la información. Entonces este loco se llevaba 2 tapes, 2 DAT, uno por si acaso, y eso se lo llevó a Nueva York y ese disco fue masterizado en un estudio top de la época donde masterizaban todas las bandas, desde Madonna hasta Weather Report. Master Disc con K. Master Disc con Sí. K. Y todavía existe, todavía está dentro de los mejores estudios de mastering. Y este disco, nosotros pensábamos que tenía la necesidad, por ser un disco distinto, de que siguiera un proceso mucho más pro. Y fue el primer disco que se masterizó de verdad. O sea, donde tú te llevabas el disco y le decías al tipo, ahí está el disco, yo quiero que mi disco suene como usted cree que tiene que sonar. Y en verdad el tipo cuando escuchó se llevó una gran sorpresa porque encontró que habían cosas que sonaban muy bonitas, preguntaba con qué micrófono se grabaron algunas cosas y fue una sorpresa para él, entre comillas, que lo motivó. Bueno, el ingeniero que masterizó el disco se llama Scott Hull. Scott Hall, claro. Y Scott Hull venía terminando de masterizar toda la biblio, ¿cómo se puede decir? La discografía. La discografía de Weather Report, Jaco Pastorius. Entonces era un tipo idóneo para el proyecto que teníamos que hacer, ¿no? Entonces, eso. Excelente. Veamos cómo quedó la masterización. Veamos si vale la pena. Sí. Este tema es un videoclip, ¿vale? Y este disco, entre comillas, este disco, entre comillas, es un disco que casi no tiene procesos. Es un disco que no tiene reverberaciones, por ejemplo. Está hecho con el criterio de ocupar la menor cantidad de efectos espaciales. Sí hay mucho proceso de, a lo mejor, chorus, trabajos de compresión, ¿no es cierto? Pero en términos de efecto es un disco que está casi 100% seco. Entonces era muy importante, como lo planteamos, no, en realidad no lo planteamos, lo planteé yo. Así se me ocurrió de ir y grabar y poner los micrófonos aquí, allá, hay que hacerlo así, hay que hacerlo acá. Y básicamente el disco marcó un antes y un después dentro de lo que venía sonando anteriormente de casi todas las bandas de la época. Y no hay lugar en el paraíso, hoy es feriado. Como sabrás, hoy es un sábado, Dios no trabaja. Sola, sola, sola te vas, mi amor. Sola, Significa andar sola, sola te vas, mi amor. Sí, y me sorprende porque es una característica común a todo el disco y
está distante un poco como de la etapa Filmocentro, mezclada por Eduardo, que tenía más relación con estos discos como de Jazz Fusion SM, por ejemplo. Más en ese periodo, fines de los 80, principios de los 90, fue como la explosión del Jazz Fusion acá, entonces como que ese era el horizonte finalmente. Entonces yo quiero sonar como eso, y esto me llama la atención por lo mismo, porque además era un disco de prácticamente puras canciones después de un periodo bien grande de experimentar con duraciones, con tiempos impares, y esto tenía una Sí, cosa y eso, muy rockera. eso tiene mucho que ver también con la libertad que te da el artista. O sea, yo era, no sé de qué año es, 96. bueno, yo era joven todavía. Entonces, esa patudez de llegar a hacer un disco y decir, sabes que yo no voy a ocupar ninguna reverb y apagar todas las reverb, fue heavy. O sea, para mí igual significó jugármela, ¿cachai? O sea, y que los músicos te digan, oye, haz lo que queráis. Y que te digan, oye, ya, ok, suena bien, pero igual yo, sí. Entonces, tú no te tenés que cerrar a un esquema de trabajo ni nada, pero fue una propuesta bastante loca porque ellos venían de los discos anteriores que eran bien espaciales, venían del Aire Puro, no Claro, sé de los cuál Fuegos otro, del Hielo, los Fuegos del Pichanga. Hielo, y llegar a un disco que era rupturista en términos de época, porque para la época fue como creo que fue el primer disco que partió sonando así. Bueno, ese sonido que tú escucháis ahí, yo lo escucho en bandas de ahora, o sea, como que se me dedican a este tipo de fusión entre latinos, lo escucho en la época de ahora y me parece súper bonito que ese disco haya quitado el prejuicio un poco de época, ¿no? De que todo tiene que ser con reverb, de que esto aquí, de que esto allá, como que se gritó con este disco. Bueno, los que lo lograron escuchar y analizar, puede que se hayan dado cuenta de que era un disco distinto. Y en general lo que tú escucháis ahora sigue siendo muy parecido. Y para mi modo de ver es un disco que marcó tendencia. Y debo decir que la mayoría de los discos de Congreso marcan tendencia. O sea, esa es la gracia que tiene la banda, que suena muy diferente a lo que suena en términos artísticos, lo que está sonando en una época. Y ellos caminan siempre por la ladera sur, le digo yo, que es el lado oscuro del audio, como que ellos van por otro lado, y si tú lo escucháis en 20 años más, te vas a dar cuenta de que en 20 años más van a haber grupos que van a estar sonando como ellos están sonando ahora. Es bien loco eso. Sí, no, y una característica como bien habitual también de Congresos, un poco como lo que pasa con algunos discos de los Jaivas también, como que mientras más discos nuevos sacan, o sacaban en el caso de los Jaivas, el catálogo antiguo más brilla, y con Congreso pasa eso, y verlos todavía con tantos años a cuesta, poniéndose en crisis, intentando empujar el límite, es tremendamente estimulante. Por eso que te comentaba una oportunidad que nunca va a haber homenaje suficientes para Congreso. En el fondo. Además que fue bien divertido, en términos anecdóticos. Yo me acuerdo que me encontré con el Jorge saliendo de clase, justo la semana o sea, el día después de los premios Pulsar, pues le dije, oye, felicitaciones por el Pulsar. No, pues me dijo, sí es de Congreso. Oye, pero ¿cuántos años ya grabando a Congreso? Le dije, tú ya eres parte, y lo que me contáis, por lo que a mí empezó en Congreso, es una familia finalmente, sí. Con todo lo que eso implica, o sea, que hay energía, que hay mística, y que también debe haber un montón de cosas que uno no ve. Es loco lo que voy a decir después de la charla anterior, pero tú tienes que, a mí me pasa que tú eres partícipe de todo, o sea, tú sabes cuando a un músico le duele la cabeza, yo los veo entrar, los veo moverse y yo sé lo que está pasando, sé cómo va a sonar un concierto antes de que ellos empiecen a tocar, y eso es súper gratificante cuando tú trabajas en esto, que es como el lado frío, ¿no? El lado como más matemático y todo lo demás, pero no es así, o sea, trabajar con bandas, imagínate, llevo trabajando 30 y no sé cuántos años con ellos me conocen a mí desde que yo empecé en esto, y yo también a ellos, entonces es bien gratificante que sigan confiando en ti después de 30 y tantos años. O
¿cierto? Como que la creatividad a uno se le va volando un poco, pero sabéis que con ellos es totalmente distinto. O sea, yo escucho un tema y automáticamente, un tema nuevo, por ejemplo, y automáticamente sé lo que voy a hacer en ese tema. O sea, Bueno. sé que cuando yo lo grabe voy a llegar a este sonido porque yo ya lo visualizo cuando recién lo escucho. Es bien loco eso, porque no es, y me pasa no solo con ellos, como que me pasa con hartas bandas que trabajo y hago discos, me pasa mucho que los escucho y yo ya me hago una idea mental y auditiva de cómo sería, de cómo debería ser, ¿cachai? Y es mi método, o sea, no está en ningún manual, pero así funciona, ¿cachai? En general. Bueno, sí, que pareciera ser que lo más difícil siempre es como capturar toda esa, en el fondo, esa electricidad que está produciéndose, si pensamos, no sé, la banda tocando junta, en vivo, y que ellos se sientan identificados por la captura. Exacto. Que- Sí, ¿Cómo hay logrado resolver eso? ¿Cómo lo enfrentáis? sabéis que con las puras patas y el buche. Uy. O sea, yo escucho lo que hablan y automáticamente algo pasa que hace clic y yo ya sé qué micrófono ocupar, dónde ponerlo, por qué preamplificador tengo que pasar, por qué consola, cómo lo voy a mezclar. Por lo general es mi método, pero es bien... Igual debo reconocer que dentro del ámbito de grabación y de mezcla, tengo un estilo que la mayoría de la gente que me busca por ese estilo. Sí, hago otro estilo, puedo hacer todo lo que tú quieras, pero es como el nicho en el que me siento más cómodo. Y por lo general tengo libertad absoluta. O sea, yo solo mezclo, por ejemplo, algunos proyectos y me llegan las pistas, ¿no es cierto? Y mezclo, yo tengo mi estudio en la casa, hice un estudio análogo en la casa, tengo máquinas y tengo un montón de cosas. Muchas veces me llegan los proyectos, esto lo hablaba antes, muchas veces me llegan los proyectos con 200.000 plugins. O sea, abro un proyecto de 200 pistas, que no sé por qué son 200 pistas, y abro un proyecto y viene el bombo procesado con 4 plugins distintos, 5 plugins en la caja, acá y allá. Yo los apago todos y trato de hacer eso mismo que ellos quieren escuchar análogo. Entonces, por lo general los discos suenan distintos, nunca un disco me suena igual a otro porque trato, entre comillas, de no usar plugins. Entonces, tengo la suerte de contar con equipos que lo puedo hacer y trato de que mis discos en general suenen, de que los temas suenen distintos, porque son distintos movimientos, distintos procesos. Los procesos análogos no los repito, no les saco fotos. Si me levanto al otro día y voy a remezclar un tema, ten por seguro que el bajo va a sonar distinto, la guitarra va a sonar distinto, porque va a depender de mi estado de ánimo al momento de enfrentar el proyecto. ¿Cachai? Eso. Bacán. Sí, pues en el fondo es como el proceso de la grabación o el proceso de hacer un disco se transforma como en generar una serie de instantáneas finalmente. Total. Y claro, la instantánea tiene una inmediatez y un rango también de compromiso emocional súper grande. Y son momentos que no se repiten. O sea, lo que tú sentiste en un solo a los 5 minutos lo podías escuchar de nuevo y vas a sentir otra cosa. Yo creo que al músico le pasa lo mismo. Entonces, por lo general, me pasa que mis discos tienen un aura, pero trato de buscar siempre algo distinto. ¿Cachai? Y siempre suenan distintos. O sea, no es bien especial eso, porque me gusta. Generalmente cuando me dicen, oye, remezclemos tal tema, no. Cuando tú me decís remezclar, para mí es mezclar. Claro. O sea, porque yo jamás me voy a sentar a la consola pensando en que tiene que sonar como sonó ayer, porque ya se me olvidó. ¿Cachai? Yo siento la música en instantes totalmente distinta en 5 minutos a los otros 5 minutos. De repente voy a subir como además mis mezclas son analógicas, de repente voy a mover mi cuerpo, voy a sentir una cosa cuando suba el bombo, cuando suba el bajo, distinta, y a lo mejor voy a subir el bajo en el minuto 3 y a lo mejor en la segunda toma voy a subir el bajo en el minuto 2:40.
¿cachai? Va a depender mucho de lo que esté pasando. Por eso, por lo general, casi todas las mezclas que estoy haciendo como son analógicas, las grabo. Claro. No, y es impresionante en el fondo porque estáis poniendo el acento en algo que se suele ignorar cuando uno mezcla digital, que es el tema del cuerpo. Sí, De cómo, totalmente. porque uno, claro, como está haciendo todas las operaciones con el mouse o con el pad, te olvidas de tu cuerpo. Si lo haces Sí. sentado, también es más difícil. Sí. Entonces, que tú rescates eso y que reivindiques ese rol, digamos, como del Sí. cuerpo como una, en el fondo, el cuerpo o el sensorium entero como un oído. O sea, finalmente es hay súper momentos interesante. en que subiste el solo 2 dB o te pasaste en 3 dB y si tú escucháis los discos, entre comillas, antiguos, eso está lleno. Desde el acople del Bob Marley en el Woman No Cry hasta los solos de guitarra que se pasaban de un lado para otro con el Jimi Hendrix, ¿cachai? De repente iban pasando de un lado para otro y se cortaban en la mitad. O sea, eso está en los discos, está plasmado en los discos. Y yo vengo de ahí, o sea, vengo de ahí tratando de hacerlo un poquito más perfecto, pero tampoco me vuelvo loco. Ok, qué hermosa descripción. Metámonos entonces a luz de flash. Bueno, porque ya, oye, ok. pero está apasionante esto y estoy súper contento porque todo lo que el Jorge aquí dijo no está en el video que les dije. Así que lo que está entregándonos no está en esa parte porque le preguntaron puras cosas técnicas, así como, y esta mesa, y estas cosas, y este equipo. Y en realidad a mí lo que me interesa entrevistarte es desde ahí, porque en el fondo todos tenemos, o todos terminamos, en el fondo, inclusive como auditores, comprometiéndonos con lo que escuchamos de manera autoral. Todos tenemos un discurso. Entonces, en ese sentido, tu rol es tan autoral como el del Pancho cuando hace letras, como el de Tilo cuando hace la música, como el de la banda cuando llegaron a ese esquema. O sea, de hecho, el Congreso tenía bastante más repartida la zona de la composición en un comienzo. Y a mediados de los 80, cuando volvió el Pancho, curiosamente, y partió el Joe Vasconcelos, como que de hecho también fue parte como de los periodos más interesantes de Congreso. O sea, el Congreso ahí dio un salto así como increíble de cómo sonaban antes Sí, las cosas en ese tiempo. el Pancho siempre dice que la entrada de Joe a la banda fue la entrada de la sonrisa, porque él venía con un mood distinto, o sea, brasilero, caipiriña, ¿cierto? Y aquí- Sol, Claro. ¿no es cierto? Y aquí en horrible dictadura Y estábamos. aquí estábamos en un proceso súper oscuro. Entonces, él le dio, entre comillas, él llegó con la sonrisa y con un aura más positivo al mundo musical, sin perder su norte tampoco en términos sociales. Pero bien, o sea, es un proceso que a ellos les encanta recordar, que fue súper creativo. O sea, Sí. siempre. Sí, maravilloso. Ya, bueno, entrando a esto del disco, bueno, este disco fue hecho 100% en pandemia, fue hecho 100%, es loco tratar de acordarse cómo lo hicimos, pero voy a tratar, el disco fue hecho en pandemia casi 100%, pidiendo permisos notariales o esos permisitos que nos dan para salir 15 minutos, como para arrancarte para grabar la voz en un estudio. O de repente, no sé, el Tilo grabó todas las baterías en su casa, con su sistema en la casa, con una interfase Focusrite, con los pre de la Focusrite, como que se armó un set de baterías bien especial. Y ese set de batería lo grabó a la pinta de él. O sea, de repente a mí me llegaban las formas de ondas cuadradas, ¿no es cierto? Todos sabemos lo que significa eso. De repente me llegaban, no sé, las cosas con ruido, ¿no es cierto? Porque a lo mejor él no las escuchaba. Los bajos también fueron grabados remotamente. Los pianos fueron grabados en el estudio y las voces en general fueron hechas. Algunas voces también fueron grabadas así como por internet. Entonces es un disco que en general se armó como un mecano. Es el primer disco donde no tocan todos juntos, ¿ya? Este disco comenzó, creo que el 2000,
Este disco fue premiado el año pasado. Sí. Creo que este disco partió el 2018. El 2018 o 2019 se hicieron las primeras grabaciones para este disco y esas sí se hicieron en el estudio. Fuimos al Estudio del Sur, no sé si todos conocen el Estudio del Sur o han escuchado hablar de él, que es como el palacio, es como el Palacio de la Gula en términos tecnológicos, ¿no? El estudio más grande que tenemos en Chile. No voy a decir Latinoamérica porque en Brasil y en México hay mucha plata, hay muchos carteles, en Brasil también, por lo tanto hay mucha inversión, ¿no? Pero el Estudio del Sur es un sueño para todos, o sea, para todos los que tengan la oportunidad de ir a darse una vuelta o a mirar, o un amigo que vaya a grabar, no pierdan esa oportunidad porque es tecnología que no van a ver todos los días. Y, ¿cómo se llama? Y esto partió ahí en el Estudio del Sur. Creo que el primer tema que hicimos fue La Plaza de los Sueños. La Plaza, ya me perdí. Dime los nombres de los temas, por favor. Yo voy a ir inmediatamente. Bueno, La Plaza de los Sueños. No, miento. No. Es, ya da lo mismo. Sí. Anteriormente, el disco anterior de este Luz de Flash se llama La Canción que te debía, que es un hermoso disco que también ganó premio, que me tocó la oportunidad de grabarlo entero. Y ese disco fue mezclado por Mosca, que es un ingeniero brasilero muy bueno. Este ingeniero brasilero... ¿Paulinho? No me acuerdo. Ricardo Mosca. Ricardo es un ingeniero brasilero muy bueno y tenemos como la misma escuela, venimos como del mismo lado. Yo lo grabé y él lo vino a mezclar. O sea, él se vino de Brasil una semana, estuvo una semana acá, yo no fui ningún día a la mezcla, porque no me interesa. Y, ¿cómo se llama? No fui ningún día a la mezcla porque ir a la mezcla significa un poco condicionar, entre comillas, su libertad de acción. Y la verdad es que no hizo nada que yo no hubiera hecho, ni yo hice nada que él tampoco hubiera hecho. Fue súper bonito eso, porque él dice que agarró mi forma de trabajo es, cuando yo grabo, pienso en la mezcla. Por lo tanto, grabo ya teniendo el sonido que voy a tener en la mezcla. O sea, él agarró mi proyecto, o sea, el proyecto completo, agarró un tema, puso los faders en cero de la consola análoga, puso los faders en cero y el disco ya sonaba. O sea, su aporte, entre comillas, fue de los procesos, de cómo comprimir, de qué efecto ocupar, de cómo hacer esto otro, pero básicamente el concepto estaba desde la grabación. O sea, desde la grabación, desde el minuto en que yo decidí poner un bombo al lado del bombo de la batería, o un zurdo, no sé, para generar un armónico, todo eso se escucha en el disco. Entonces, cuando yo hablé con él una vez que él terminó de mezclar, preguntándole, por supuesto, no que le había parecido, sino que él hubiese hecho distinto, su respuesta fue nada. O sea, viejo, yo puse los faders y no sabía qué hacer. Y eso es re entretenido porque tú ya tienes el norte fijo de cómo va a sonar el disco, de cuánto va a ser tu aporte. Bueno, y él hizo ese disco. Y este disco en particular tenía ese reto de que el otro disco anterior se había grabado en el Estudio del Sur, se había mezclado en el Estudio del Sur con una consola que cuesta $200,000 y yo tenía que hacer lo mismo con mi estudio. Entonces era un bonito reto y aquí toca la casualidad de que el percusionista, que es Raúl, tiene un estudio de grabaciones también, con la misma consola, no es la misma consola por supuesto, pero tiene la misma marca de consola, Solid State Logic, que está en Estudios del Sur,
con procesos serie 500, con procesos externos, y por supuesto yo tengo mi consola analógica, mis procesos analógicos. Entonces, ¿qué hice yo en este disco? Fue, entre comillas, pensar en que mi norte y mi piso era el disco anterior. O sea, el disco anterior como reto tecnológico era súper amplio. Imagínate, aquí hay cosas que están grabadas, se podría decir, súper amateur, porque se grabaron ellos mismos, ¿no es cierto? Y tratar de hacer que eso sonara como un estudio que cuesta $2 millones era un reto gigante. Y pensando en eso, por supuesto que la mayoría de los procesos fueron en mi casa, porque yo necesitaba tiempo para no tener que estar preocupado de los tiempos del estudio donde yo iba a terminar. Terminé la mezcla final de todos los temas en el estudio de Raúl. ¿Ok? Entonces ese proceso partió así, como para que se hagan una idea. En pandemia. Ese es el equipamiento que tiene Raúl, una Solid State Logic con puros procesadores serie 500, que son arriba compresores, ecualizadores. La gracia de los serie 500, no sé si conocen, pero los serie 500 tú los vais sacando y los vais colocando donde tú quieres. Entonces, si en el canal 1 y el canal 2 necesito compresores, los saco de un lado y los voy ordenando como se me dé la regalada gana, ¿no es cierto? Y lamentablemente para muchos, yo uso solo Pro Tools. No me interesa trabajar con otro software porque yo no soy músico, ni tampoco hago música en términos creativos de mi parte, pero lamentablemente solo uso Pro Tools y es el software con el que me siento más cómodo, ¿no? Lo tengo en mi casa, lo tengo ahí, voy al Estudio del Sur, abro los proyectos en el Estudio del Sur y no tengo que transformar absolutamente nada. Entonces, esto partió así, en mascarilla, ¿no es cierto? Y si te fijáis, están todos en la misma, ¿viste? Ahí atrás, ese es el Raúl, ese es el dueño del estudio. Raúl Aliaga Luis es un percusionista que tiene participación por lo menos en 30 años de grabaciones como sesionista. Sí. Es uno de los mejores músicos que encuentro yo, buena onda. Sí, además es un dulce. Es un chiste Sí. estar con él, Sí. el tipo te genera buena vibra todo el rato. Y bueno, ahí estás, no sé, haciendo algunas conexiones de algo que faltaba conectar, no sé. Igual ahí están todos los demás y si se dan cuenta están todos con mascarilla, por si esto era pandémico total, mira. ¿Ok? Mira, ahí estamos grabando el contrabajo. Ahí estamos. Cada vez que uno entraba al estudio y salía, lisofón, para que entrara el otro, ¿no es cierto? Por si había algún síntoma extraño por ahí, lo hacíamos de esa forma. Y aquí, por ejemplo, ahí estamos grabando el contrabajo. Por supuesto que era la única forma de tener el contrabajo. ¿Por qué? Porque no lo podíamos ir a grabar a la casa y la única forma de grabar esos instrumentos era haciéndolo en el estudio. Entonces nos juntábamos en el estudio y grabábamos de esa forma. Aquí estoy yo ya sin mascarilla porque ya cachamos que éramos todos negativos. Claro. Pero ahí está el nombre del estudio, Toc ahí Música. está Toc Música, Toc Producciones, y si se fijan, con Parca. Invierno, de nuevo. Entonces, me gusta mucho trabajar en ese estudio. Por lo general, Raúl compra, ahora vendió todo y se compró una consola que es un sueño, una Solid State Logic Origin, que es un salto así del cielo a la tierra en términos tecnológicos. Y sigue con la misma marca. Él se hizo fanático tanto como yo. Entonces, como que por ese lado hablamos el mismo idioma. Ok, esta es mi setup, para que se den cuenta. Tengo toda la batería en 2 canales. Y ustedes me dirán, pero ¿cómo? O sea, tengo toda la batería en 2 canales, ¿por qué? Porque todos los procesos analógicos ya los tenía hechos.
compresión, ecualización, ¿no es cierto? Que es lo que yo hago en mi casa, que era lo que les explicaba recién. Cuando me llegan los proyectos con 200 plugins, yo hago todo eso analógico. Aquí la libertad de hacer esto es que me llegaron todas las pistas a la casa, yo hice todos los procesos analógicos en la casa y llegué a este estudio a finiquitar algunos detalles. Y, por supuesto, a ocupar algunos procesadores que yo no tengo, ¿no es cierto? Algunos compresores que yo no tengo y si se fijan, es re divertido. No hay efectos. De nuevo, no hay efectos. Entonces, esta consola me permite tener, voy a mostrarlo aquí, esta consola me permite tener 1, 2, 3, 4 efectos externos, ¿no es cierto? Y como no uso plugins, tengo 4 efectos, ¿no? Y esos efectos externos, creo que en este disco ocupé dos máquinas. Y por supuesto, bueno, aquí están los canales, ¿no es cierto? Mi batería, el saxo, tengo un compresor DBX 166 que es muy antiguo, que lo ocupo generalmente cada vez que voy a ese estudio, bueno, iba, porque ahora ya no está, para la compresión paralela. Entonces yo uso harta compresión paralela en la mezcla y lo primero que hago, que a lo mejor a ustedes les va a llamar la atención, es mi estructura de ganancia. Mi estructura de ganancia tiene que ver con el nivel con el que voy a entrar a cada uno de los canales de la consola para poder tener el mejor funcionamiento de las máquinas que voy a insertar en esos canales. Entonces, mi estructura de ganancia para mí es lo más importante. O sea, trato de que ningún compresor se sature, de que ningún efecto en general esté sobremodulado. Trato de que no se me pongan las luces rojas a menos que yo quiera, ¿no es cierto? Y esa estructura de ganancia para mí es súper importante en términos de niveles. Entonces, si se fijan ahí, por ejemplo, yo abría mis proyectos, todos los saxos vienen los mando por esa salida, las cosas que yo quiera comprimir en forma paralela, las mando a estas salidas que están acá. Después tengo un Warm Audio 76, que es el clon del Universal Audio 76, 1176. Ahí va la voz, ¿no es cierto?, con un proceso de compresión. Después de eso tengo un 4, y todos los temas que tienen este setup o esta timbrística, por supuesto que iban de esa forma, ¿ok? Esta consola me permite tener 24 entradas, ¿ya? Las 24 entradas tienen proceso serie 500. La gracia es que, si se fijan, como no tengo automatización en esta consola, estas fotos existen gracias a eso. Si no, no tendría fotos. Las fotos son mi automatización. O sea, ¿en qué sentido? En que para poder yo hacer un recall de la mezcla, por ejemplo, si voy a retomar una mezcla del día anterior, aquí yo podía, porque iba a la foto y decía, el luz de flash, ok, la ecualización del canal 1 al canal 8 eran esto, y tú vas colocando las perillitas donde tienen que ir, porque esta consola no tiene automatización. Entonces, como los procesos son analógicos, la única forma de recordar era sacándole fotos. Gracias a un celular por eso, ¿no es cierto? Están los paneos, ¿ok? Y aquí tengo, por ejemplo, aquí tengo el SSL Comp, ese es el piano, ¿no es cierto? El piano, los coros y el Orban, que es otro compresor, que es un compresor súper drástico, es un VCA compresor, que es un compresor que se utilizó en la radio. Se utilizaba para la señal de radio, tú colocabas un Orban al final y no pasaba nada. O sea, todos los temas sonaban, es como un limitador, entonces es un compresor súper, súper drástico.
y esos canales que no tienen nombre ahí se me debe haber olvidado ponerle, pero algo salía por ahí. Y ¿cómo se llama? Y si se fijan, es bien paleolítica mi forma, ¿no? Es bien, y bueno, ahí la posición de los faders, ¿no es cierto? Este debe haber sido un tema X, no tengo idea qué tema era, ¿ok? Y por supuesto que, bueno, ahí hay ecualización, ¿no es cierto?, de distintos tipos. Y en general, cuando me toca mezclar, trato de pensar en hacia dónde quiero llegar en términos de ecualización. Ecualizo muy poco. Si ustedes se dan cuenta, mis ecualizaciones son súper poco agresivas. Ecualizo muy poco porque trabajo mucho en la grabación. O sea, trato de que el sonido venga ya desde la grabación, se podría decir, al momento de la mezcla casi listo. Entonces, como que no tengo muchas etapas. Bueno, ahí tiene un bus compressor al final de esta consola, que es la gracia de Solid State Logic, que es por lo que en términos generales se hizo súper famosa en la época de los 80. Y bueno, y los procesos externos son todo esto, compresores, también las fotos existen porque como no hay automatización de los procesos, ¿en qué punto ponía la perillita? Por lo general, aunque no me crean, los 10 temas, no sé cuántos temas le tiene el de Flash. 11 temas. Ninguno de esas perillas se mueve en los 11 temas. ¿Por qué? Porque no sé por qué. Mira, por lo general nunca estoy moviendo. O sea, ajusto mi nivel de salida, mi nivel de entrada al proceso y yo ya sé que ese proceso está haciendo tal cosa con tal relación, está comprimiendo tanto, estoy haciendo esto otro. Por lo general, esas perillas casi nunca se mueven. Nunca estoy buscando de un tema a otro mover la perilla, no. Por lo general yo lo ajusto mi estructura de ganancia y yo ya sé que si doy más 6, ese compresor va a hacer algo en el más 6. No me pregunten cómo, pero funciona. Bueno, y ahí están los procesos analógicos del 166, que es un compresor súper antiguo, pero que a mí me gusta harto, sobre todo cuando lo ocupo en términos de compresión paralela. Y fíjense que las reverbs están apagadas en términos de compresión paralela, porque es súper agresivo. O sea, tú le das 10 a 1 y suena y comprime, o sea, es como un limitador. Bueno, y ahí abajo más o sea, otro compresor, el WARM, que es la copia del 1176 que les mostraba en los canales. Entonces, el proceso que hago en la mezcla es muy parecido al proceso que hago en mi casa, que en mi casa mi consola analógica tiene los procesos insertados en los canales y yo asigno las distintas cosas a los canales con los procesos que yo quiero, ¿no? No me acuerdo. Sé, o sea, por ejemplo, la compresión paralela la ocupo en el bajo, la ocupo en la batería, casi todas las percusiones las paso por compresión paralela, dependiendo de la onda del tema. Si necesito una percusión incisiva, compresión paralela. Si necesito una compresión soft, chao, compresión paralela. Entonces, es bien del momento. Pero por lo general en este disco yo creo que la compresión paralela la usé mucho en el bajo y en la batería. En la batería sobre todo. O sea, porque como fue grabada y como mi piso era la canción que te debía, claro. chuta, ¿cómo hago que un disco, entre comillas, grabado con 3 pesos, pues no se aleje tanto de lo que se hizo con $2 millones, ¿cachai? Entonces, ese era el reto.
Entonces empecé a buscar la forma y empecé a darme cuenta de que no estaba tan lejos, de que mis procesos podían funcionar. Y si ves, si ves lo que tiene Estudios del Sur comparado a lo que hay en este estudio, esto es el 0,01% de lo que hay allá. Un cuarto casi. ¿Cachai? Sí. Entonces, como que en términos generales la compresión paralela la voy ocupando a medida de que voy probando. Si veo que algo con la compresión paralela es un aporte, lo dejo. Si veo que la compresión paralela me está molestando, me está ensuciando, la saco. Entonces no tengo como una norma, así como en qué ocupé. Sí, batería y bajo seguro, por lo que significa, ¿no? Tengo compresores a tubo, tengo reverb normales, ¿no? Tengo ecualizadores, Pultec. Entonces, como que tengo casi todos los fierros que ustedes ven en plugins, he ido como invirtiendo en el circuito, más que en el plugins. Y ahora, último, estoy investigando unos plugins que me regalaron, que son no es porque sea fanático, pero son Solid State Logic. Tengo una suite completa de la Solid State Logic y hay cosas súper interesantes que se pueden hacer con el plugins, que por supuesto con el fierro no se pueden hacer y por supuesto que son un aporte. Entonces, lo que sí estoy ocupando son de ahí algunos procesos de dinámica, hay algunas ecualizaciones que funcionan bastante reales. Así que por ese lado es un punto. Y ahí están todos los monos escuchando el disco. Oye, yo me preguntaba en ese sentido, ya que había tantas fuentes diferentes, grabadas en condiciones diferentes, ¿fue muy complicado armonizar eso? O sea, ¿O qué fue lo más complicado? es que ahí es donde empezó el proceso analógico. Pues. Ahí es donde, si el bajo, no sé, pues venía grabado por línea en una Focusrite, yo trataba de hacer que eso sonara un poco mejor procesando. Entonces, todos los procesos fueron analógicos, casi el 100%. ¿Okay? Bueno, ahí está la presentación. Esto es lo que hago yo mucho. Mezclo solo, a lo mucho con el Tilo, el baterista, ¿no es cierto?, de la banda y compositor, y luego hacemos una sesión de escucha. Y esa sesión de escucha significa que viene toda la banda al estudio de grabaciones, tomamos un vinito, saldrá su pizza por aquí por allá, y yo pongo play y me voy. Y los tipos escuchan el disco entero, yo vuelvo, hay acotaciones, por lo general casi nunca hay, y a lo mucho uno que otro que, oye, sabéis que el saxo me gustaría que tuviera un poquito de espacio, o no sé, aquí, nada, o sea, por lo general hay muy poco que acotar, porque ellos escuchan el disco entero. Yo no voy mostrando tema por tema, sino que ponemos play y se escucha el disco completo. Ni siquiera en el orden, sino que así aleatorio. Y escuchan los bounce, ellos escuchan el L y R. O sea, ni siquiera abro la sesión de cada tema, sino que entrego una visión del disco completo, ¿no? De todos los temas. Y en este disco creo que hubo dos apreciaciones, una que fue el saxo y otra que algún instrumento por ahí se me quedó más despacio, no sé. Pero creo que fueron dos cosas y el resto fue... Eso es, po. O sea, ese es el disco. Y ahí yo le estoy sacando una foto cuando están concentrados, ¿ven? Están concentrados escuchando. Y aquí, bueno, los procesos que hago en mi casa. El Tilo va a la casa, escucha las premix que yo hago en mi casa, que después esas premix son las que termino con los procesos en el estudio, ¿no? Y era la primera vez que iba al Tilo, ¿eh? ¿En serio? Era la primera vez que iba a mi casa al Tilo. Y ¿Tras cuántos años de conocerse? entonces, puedo decir que no es la última, porque después ya empezó a ir, caché que le gustó y empezó a ir más seguido.
pero ese es mi método, o sea, es mi forma de trabajo, no hay en el fondo, no hay secreto en eso. Y yo aquí tengo una sesión, por ejemplo, tengo una sesión de un tema que si podemos escuchar. ¿Puedes mutearla? Sí. Ese mismo. Eso. Mutear. Mutealo. Ahí nomás, ahí nomás. ¿No alcanza? Me pasa un poco. Se alcanzó. ¿Te llega? Capaz que Sí. sí. Bueno, este tema se llama Rock and Roll de los Misterios. Y esta, si se fijan, en mi sesión clínica. Dale un poquito más. No, ojo, baja ahora porque va. De la infancia del futuro que proyecta el cine mudo del sector. Voy a subir todo, ¿ya? Para que más o menos. Que baja el level ahí porque. Ahí va. Ok, mira, si te fijas, el proceso está todo en cero. Aquí están todos mis fades. De la infancia del futuro que proyecta el cine mudo del sector. Se desnuda la esperanza en la última fragancia de esa flor. Suena y suena en el camino algún teléfono perdido como yo. Se retira de mal genio de la mesa de los feos el amor. El disco entero está procesado análogo, y esto ya es lo que está, yo le pongo clean, pero es lo que ya es procesado. Si yo voy soleando cada uno de los tracks, lo que vamos a escuchar es el proceso que tiene cada track en forma analógica. Voy a hacer un solo de toda la batería, sin el loop de arriba. Dale level. Ok, esta batería está procesada 100% analógica, ¿no? Por lo general, con esta banda no hago 3, 4, 5 tomas de batería, hago una. No hago muchas bandas porque no tengo tiempo ni me interesa que me paguen como músico. Entonces, lo que yo hago en mis grabaciones, lamentablemente, es hacer que el músico toque. Si el músico no toca, paramos 10 minutos, volvemos 10 minutos después, se tendrá que ir a tomar algo, a fumar algo, no da lo mismo, pero el tipo llegará y tocará. Yo por lo general no hago la pega copy-paste. Y a la mayoría de los músicos con mi teclado no tiene control C y control V, así que tocar. Gracias a Dios son buenos músicos, ¿no? Y por lo general todo queda a la primera toma o a la segunda toma, pero siempre borrando la primera y pincho. Una terminología que no se maneja mucho ahora, pincho. Si se equivocó en el compás 14,
pincho del compás 14 para adelante. Si tengo que pinchar un compás, lo pincho. No agarro el compás, lo mismo del compás 14 y lo copio en el 20. No hago eso. No porque no me guste, porque no me interesa hacerlo. ¿No? En ese sentido soy bien, o no, bien práctico. Cosa que lamentablemente antes, entonces la batería ya está con su sonido. O sea, mucho más que eso, a la batería no lo voy a hacer. Voy a poner el bajo. Dale reverb para que escuchemos solo el bajo. Bueno, no va a llegar tan abajo, ojo. Falta el sub. Pero si se fijan, el bajo ya está procesado, está listo. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer yo cuando mezclo? Mezclar. Subir, bajar, subir, bajar, subir, bajar. Buscar un efecto, si es que quiero poner algún efecto. Lo mismo con la voz del Pancho. Mira, voy a ir a la voz del Pancho. Fuego y corazón. Mediodía, ojo cerrado, en la calle nunca es tarde, siempre hay tiempo para el sol. Me hace señas con un... La voz está real doblada. No hay autotune, no hay double, no hay pedal, no hay nada. ¿Doblemos la voz? Sí, Plutito, doblemos la voz. Ok, cántala de nuevo. O sea, perdón, yo soy a la antigua. Esto funciona para mí. Los que no quieran esto, perfecto. Esto funciona para mí. Entonces, cuando a mí me dicen, cuando yo le digo, oye, doblemos la voz, sí, ya, la raja. Ya ándate, Pancho, cántala de nuevo. Sí, voy. Nadie te dice que no, porque son todos viejos como yo. Tenemos listo el tema acá montado. Entonces, De la infancia del futuro que proyecta esa el voz está cine doblada. mudo del sector. son dos voces cantando, son dos Panchos. Se desnuda la esperanza en la última fragancia de esa flor. Hay diferencias de inflexión, diferencias de interpretación que se notan porque son un doblaje. Es imposible que lo cante 100%. Sí conozco cantantes que cantan exactamente igual, pero con el Pancho es distinto y eso es rico. Y la gracia que tiene trabajar así es que le sacáis el jugo a los músicos, sacáis el 100%. Y esa es mi forma. Hay algunos que no la tienen, pero mi forma es, ojalá que el músico dé el 100%. Si el músico no puede dar ese 100%, ok, seremos un poco más condescendientes. Pero mi pega es tratar de sacar el 100%. Y en eso me baso y en eso trabajo. Y por lo general solamente, como les digo, solamente las mezclas las trabajo solo. Nadie me... En el fondo, nadie cuestiona, porque yo tampoco lo aceptaría, no. Nadie cuestiona, ¿por qué? Porque para mí es más fácil trabajar solo y yo propongo. Entonces, eso es lo rico que hemos logrado, por lo menos con las bandas que trabajo, hacer. O sea, de que yo proponga. Con La Pascuala y la Vaca pasa exactamente lo mismo. Con La Pascuala hemos hecho discos en el Estudio del Sur. Los últimos discos, la última música de ellos mismos se graban en Valparaíso, me mandan las pistas, yo mezclo y nos juntamos, ni siquiera voy a Valparaíso, ni siquiera ella viene a Santiago, nos juntamos vía streaming, yo le mando Audio Mover, High Quality a ella allá y yo mezclo acá, le muestro las mezclas, ella escucha y me dice, sí, mira, me gustaría, ella es bien crítica, me gustaría hacer esto, ¿por qué no buscamos por aquí? Porque perfecto, listo, yo le muestro, entre comillas, con plugins lo que podría hacer, me voy a mi estudio, armo lo que le mostré, análogo, y después nos juntamos de nuevo. Y ahí ella me dice, perfecto, eso es, pero tampoco hay ese trabajo de estar ahí a cada rato diciéndote, ¿por qué no bajáis esto? ¿Por qué no subí esto? ¿Sabéis que me gustaría? No, eso no existe. Y por lo general, ¿cómo se llama? Por lo general, cuando trabajo de esa forma, yo trabajo más rápido.
Trabajo más rápido que teniendo al músico al lado. Y funciono mejor en ese sentido. Sí, acepto las proposiciones, los conceptos, las ideas y las plasmo en lo que tengo que hacer, po. Y cuando las plasmo y llego al punto que ellos quieren, es la raja, porque van todos para el mismo lado y por lo general, por ejemplo, con la Pascuala, es solo la Pascuala y yo. O sea, también ella tampoco hace que a veces comparte, por ejemplo, los puntos de encuentro por Zoom y no entra nadie porque saben que por mucho que le hablen, la Pascuala no va a pescar. ¿Cachai? Al final las decisiones en general las tomamos entre ella y yo. De repente participo en algunos temas con ella como productor, ¿no es cierto? Pero por lo general yo siempre he dicho que desde el minuto en que yo trabajo solo, produzco. Entonces, aparte de ingeniero, eres productor. Aunque a muchos les duela, pasas siendo productor porque le estáis dando un color al disco, le estás dando una sonoridad al disco como ingeniero, estás poniendo tu idea, colocaste el charango a la derecha, es producir. Colocar el charango a la izquierda es producir. Entonces, el ingeniero siempre, históricamente, fue como relegado al trabajo subterráneo, pero en términos reales siempre ha sido súper importante en la toma de decisiones más técnicas, ¿no? Pero al final eres productor, eso. Y ahora escuchemos este mismo tema para que vean que no cambió tanto. A ver, bájale el audio, ¡Pah! Bien. Para que vean un poco que lo que escuchamos recién no es tanto el cambio. Ojalá que suene. Sí. Vamos con MP3, sí, ojo. Va a sonar, va a sonar mal. Hice lo que hago para ocasiones que son súper especiales. Abrí una cuenta en Spotify. Porque saben mi estudiante que detesto Spotify. Justamente por eso, porque uno no escucha el disco realmente cómo se masterizó, sino que está igual yo lo tengo aquí. ¿Sí? Sí, pasa. ¿Ya? ¿Lo tenía? Mejor, pues. Prefiero. Pero es que mutealo. Ya, mejor. Voy a mostrar la diferencia entre cómo es. De hecho, voy a ver partido si será video. ¿Ah? Ahí lo veo, mira. Ya. Y después vamos a ver cómo los que están escuchando ustedes. Para que entiendan que no es manía de anciano este tipo de cosas. No, es objetivo, digamos. Es una cosa comprobable. Vamos a escuchar aquí. Chuta, pero es que no se ve todo. A ver, espérate. Luz de flash para master. No, esa es la mix. Ok. ¿Cuál pusimos? Pusimos el rock and roll. El rock and roll, claro. Ok, estos son. Punto. Tengo los mix y tengo los masters. Este disco fue masterizado por Carlos Freitas, un ingeniero que ha ganado muchos Grammy. Es un ingeniero brasilero que vive en Miami y que yo lo invité, entre comillas, porque se me ocurrió invitarlo. Y yo no, por norma mía general, yo no masterizo mis propios discos. No soy tan pretencioso, ni tan ambicioso tampoco. Entonces, trato de que la masterización siempre sea bajo el prisma de otro ingeniero. De un ingeniero que se dedique a eso y de un ingeniero que tenga experiencia por lo demás. Carlos ha ganado miles de Grammy, o sea, no tengo idea cuántos Grammy ha ganado, pero es un tipo importante dentro del medio internacional. Y yo lo escogí a él porque él masterizó un disco anterior, de hecho masterizó el anterior también, y me gustó cómo quedó. Entonces, cuando yo le dije, mira, ¿sabes qué? Te va a tocar masterizar el nuevo disco de Congreso, él encantado, le encanta la banda, y fue muy divertido porque le digo yo, hay que competir con Estudios del Sur. Y cuando le mandé la mezcla, me dijo, viejo, no hay que competir en nada, me dijo, hay que masterizar solamente. Entonces, el tema que escuchamos recién, Primitivo, fue este. Dale level porque no estoy full.
sonido de la batería es el mismo que escuchamos recién crudo. De la infancia del futuro que proyecta el cine La voz mudo del doblada. sector. Se desnuda la esperanza en la última fragancia de esa flor. Suena y suena en el camino algún teléfono perdido como yo. La voz con Se retira saturación. de mal genio de la mesa de los feos el amor. Aquí cuando queda la batería sola, ambientales de la batería. Más adelante. El destierro de la tierra llora falsas notas negras en la feria sin llorar. Me escondí bajo el invierno con mis zapatos enfermos, no hay señal. Y se estrella el cóndor ciego y sus alas prenden fuego a la plaza del lugar. Rock and roll de los misterios, haz bailar todos los miedos que estoy mal. Es loco, ¿no? Escuchar flauta dulce en un tema rock. Bach nos habría matado por eso. Marimba. Cinta al revés. ¿Quién se le ocurre ponerle marimba? Batería con ambientales. Pa' estar bien pichangue barrio, juega todo el vecindario, fuego y corazón. Fuera ambientales. Mediodía, ojo cerrado, en la calle nunca es tarde, Digan que siempre hay tiempo para el sol. Grandes efectos. Me hace señas con un beso que se vuela con un viento displicente en el balcón. Puro pueblo azul eterno, canto puro, dulce esfuerzo, necesito de tu voz. Eso, en términos generales, lo que yo hago es dentro de mi proceso creativo, ¿no? Y eso, preguntas, si quieren preguntar, si se quieren ir a almorzar. ¿Cómo ha sido mi proceso para llegar a eso? Es pura práctica y experimentar. Y de repente tú decís, chuta, sabéis que si doblo la voz va a perder intimidad o lo que sea, pero dependiendo del tema la voz funciona doblada, ¿cachai? O sea, como que en ese sentido, la verdad no me pongo muchos límites. No, a veces tengo 200 pistas y termino mezclando 30, ¿cachai? Porque me doy cuenta de que en ese proceso creativo, ¿no es cierto?, de repente la creatividad se transforma en una búsqueda sin fin y por lo general trato de no ponerme límite. O sea, si se me ocurre algo, lo hago, y si funciona bien, si no, lo saco. No,
Bueno, ahora con Pro Tools puedo hacer lo que quiera, puedo tener pistas infinitas, ¿no es cierto? Pero no me pongo límites. Por lo general, los límites te los demarca el tema. O sea, si te fijas, en este tema son poquitos instrumentos que tienen que llenar un espacio, ¿no es cierto? Que en el tema lo más importante es la batería y el bajo. Y todo el resto son cositas que van pasando, colores que van apareciendo en el left y en el right, ¿no es cierto? De repente, y en general no uso plantilla ni tampoco digo hasta aquí llego, porque muchas veces las cosas funcionan cuando uno busca. Por lo tanto, no me pongo límite en ese sentido. No, es que no hay. O sea, por ejemplo, esto debe haber sido 30 pistas, 35 pistas en un proyecto, pero hay proyectos o temas que tienen 70, 78, por ejemplo. Hay un proyecto que tiene 70. Mira, pues si te muestro el Pro Tools de acá, aquí tú te vas a dar cuenta que hay... Del centro del siglo, no puedo olvidar este amor primero. Hay 49 tracks en este proyecto. Entonces hay otros proyectos que tendrán 60, 70, dependiendo de lo que sea necesario poner. Pero en general no hay un número predeterminado. En ninguna. Es que va con la timbrística. Casi todos los temas de congreso tienen los mismos timbres, los de la Pascuala también, los del Joe también. Por lo tanto, timbrísticamente ya hay un concepto. O sea, los brass suenan a brass, la batería suena a batería, el bajo suena a bajo. Entonces, como que en ese sentido la composición te da el sonido que va a tener después. O sea, si es una composición etérea, por supuesto que el sonido tiene que ser etéreo. Si vas a tener una composición rockera, el sonido va a tener que ser rockero, porque la composición te lo pide, ¿no? O sea, sería muy loco hacer sonar un tema rockero con una batería jazz, ¿no? Porque no va a ser. La batería no está tocada de forma de jazz, entonces no, como que cada interpretación y los temas en sí vienen construidos de tal forma que automáticamente tú decides qué metodología vaya a ocupar en el término de mezcla y de sonoridad del disco. Pero, es que eso es relativo también al estilo y a la... O sea, hay discos en general que los temas suenan totalmente distintos uno del otro. Y eso no es malo, al contrario, ¿no? Entonces, cuando tú quieres mezclar un disco entero, insisto, antiguamente nosotros grabábamos en cinta, armábamos la batería, grabábamos y grabábamos todos los temas de una. O sea, hacíamos sesiones de base y grabábamos una sesión de base completa. El día lunes, por ejemplo, hacíamos 4 temas, al día siguiente hacíamos 4 temas más y las baterías sonaban siempre iguales en el disco. ¿Cachai? Ahora no, ahora tú podías hacer búsquedas, o sea, más fortaleciendo y
dándole un poquito más se podría decir, identidad a cada tema. Antes por una cuestión de términos, de costos, o sea, nosotros entrábamos el día lunes a grabar batería y bajo, el día miércoles terminábamos con las baterías y bajo, el día jueves venían los doblajes, teclados, percusiones, guitarras, todo lo demás, y así sucesivamente, y se grababan todos los temas de corrido. Entonces, claro, ahí era mucho más restrictivo, pero ahora no existe eso. Es que yo creo que todos me quedan la raja. O sea, fue mi momento. Y ahí eso fue. Pero yo sí debo confesar que nunca escucho lo que grabo, ni nunca escucho lo que mezclo, después que lo hice. ¿Por qué? Porque me acuerdo de todo. Me acuerdo de hasta en qué punto puse el dedo cuando subí el bajo. Me acuerdo, aquí hice esto otro, y en términos generales no lo hago porque no los disfruto. Tengo la fotografía de lo que estoy haciendo y no lo escucho. Trato a veces de escucharlo, pero no me interesa. Bueno, primero agradecer por toda la información, por todo lo que ha conversado, de verdad muy bueno. Y bueno, aparte de eso, igual quisiera preguntarle, o más bien, aprovechando que estamos acá, ¿cuál sería como su consejo para la gente que está partiendo, la gente que tiene más, un poco más, o en general su consejo para todos los productores, ingenieros que estamos acá escuchando? Está peludo eso, nada. Sí, no, pero yo lo tengo claro. Hay que estudiar, ser culto, en términos musicales, en términos creativos, en términos de todo hay que ser culto. Si quieres ser productor musical, yo siempre les digo a mis alumnos, a los que no han llegado conmigo aún no, tienen que ser más cultos que el ingeniero, tan cultos como el músico, porque se van a encontrar, dependiendo de el nivel en el que quieran llegar, se van a encontrar con monstruos afuera. O sea, si tú quieres discutir con un músico, tienes que tener la herramienta para discutir con un músico. Y tienes que discutir con una base. Si quieres discutir con un ingeniero, tienes que discutir con una base. Si tú no tienes ese conocimiento, entre comillas, ¿de dónde lo tomes? Da lo mismo, lo puedes tomar de, no sé, pues de una universidad, entre comillas, que te va a entregar las herramientas, pero la cultura es súper importante al momento en que tú decides dedicarte a esto y decides trabajar con músicos que están a un nivel superior al que estás tú. Para llegar a ese nivel, para igualar ese nivel, tienes que ser culto. Y no en todo sentido, a lo mejor, pero sí sobre las bases, las cosas que se dominan en el mundo musical. Pues. O sea, ¿cómo le voy a ir a decir a un guitarrista que tu guitarra tiene mucha reverb si yo no sé de lo que estoy hablando? Toca que el guitarrista te dice, no, es que me gusta la reverb. Y si tú querés discutir con él, es que tenéis que sacarle reverb y te va a preguntar por qué. Y si tú no sabías el por qué, estamos con problemas. Entonces tienes que ser culto, tienes que leer. Yo siempre les digo, lean. Y lo más importante, de lo que se compren, lean el manual. Porque una vez que lean el manual, van a saber cuáles son sus limitantes al momento de exigir lo que están comprando. Eso. Gracias a ustedes. Y cuando son las 2 de la tarde con 8 minutos estamos finalizando esta conversación que creo que ha sido de verdad una de las entrevistas más gratas que he tenido en mucho tiempo, porque no soy fan de entrevistar sino de conversar con la gente. Y en ese sentido la conversación fluyó a pesar de cómo estuvimos como agitándote la caja de los recuerdos. Pero estoy súper agradecido y fue tremendamente positivo ver cómo lo que tú nos muestras explica una escuela que funcionó y que sigue funcionando en el fondo por años y que nos hace ver que en el fondo los avances son tecnologías diferentes y no una mejor tecnología.
Así que en ese sentido estoy súper agradecido. De nuevo, un gran aplauso para Jorge. Y gracias por todo lo que nos has aportado a la música local todos estos años. Así como nunca van a ser suficientes los homenajes para Congreso, nunca van a ser para ti tampoco. Así que muchas gracias de nuevo. Tremendo placer. Gracias por haber venido, chiquillos, por acompañarnos.